Hola, ¿cómo están? Hoy en este video vamos a ver cómo migrar una base de datos Oracle a otra base de datos PostgreSQL. Para hacer esta migración vamos a usar una herramienta que se llama Ora2PG. La herramienta Ora2PG nos va a facilitar exportar toda la data de Oracle y moverla a la base de datos en Postgre. Si al finalizar el video tienen alguna duda o comentario, me los pueden dejar en los comentarios del canal y yo lo voy a responder. O también me pueden dejar las preguntas en mis redes sociales que voy a poner a continuación, tanto en Instagram como en Twitter, donde también me pueden seguir. Aparte de tener la aplicación Oracle 2PG, vamos a tener que tener instalado en nuestro Postgre el cliente Oracle para poder conectarnos a la base remota Oracle donde están los datos a extraer. La herramienta Ora2PG la pueden bajar desde esta web. Ahí tienen la documentación, ahí va a estar todo lo necesario para instalarla. La instalación es sencilla, es descomprimir un archivo y compilarlo. Les va a pedir las librerías de Perl y de BI. Y también tenemos que tener configurado en nuestro entorno el path a Oracle. Ahí, como ven, en mi profile tengo configurado el Oracle Home, el Library Path y el TNS-Admin. El TNS-Admin es un archivo donde vamos a tener mapeado la conexión Oracle para poder llegar al servidor Oracle donde vamos a extraer los datos. Esto lo configuramos en nuestro profile. Vamos a probar la conexión a Oracle, corremos un SQL Plus que es del cliente Oracle con la opción /no-log y ahora hacemos un connect a la base con parte que es el usuario @condor que es la base. Ahí ponemos nuestro password y nos conectamos. Hacemos un conteo de una tabla para ver la cantidad de registros que tiene. Vamos a hacer un conteo de la tabla del personal. Ahí vemos que tiene 13.622 registros. Después en la base Postgre, cuando hayamos hecho la migración, vamos a hacer este mismo conteo para ver que se hayan importado todos los registros. Salimos del cliente. El próximo paso es crear un directorio para el proyecto. Vamos a crear un directorio y un subdirectorio. Con el comando mkdir -p creamos junto el directorio y el subdirectorio. El directorio se va a llamar instancia y el nombre del subdirectorio vamos a ponerle el nombre del programa, Ora2PG. Una vez creado el directorio donde vamos a poner el proyecto, corremos el programa. Corremos el Ora2PG con la opción -project-bas, que es donde va a estar el proyecto, que es en el directorio /instancia /Ora2PG. Y ahí vamos a inicializar el proyecto en el comando -init-project. Y le damos a un nombre al proyecto, que es migración. Le damos enter y lo corremos. Ahí, como vemos, creó el proyecto. Dentro del directorio creó otro directorio llamado migración, donde tiene los esquemas del proyecto que vamos a extraer desde Oracle y moverlo a Postgre. Ahora nos movemos al directorio, entramos al directorio del proyecto, que como vemos lo creó con el nombre migración, como le pusimos cuando corrimos el comando. Una vez dentro del proyecto vamos a hacer un ls y ver los archivos que tenemos. Tenemos el export esquema y el import all.sh. También tenemos una carpeta config que es donde va a estar el archivo de configuración que vamos a editar más adelante para poder extraer los datos desde Oracle y moverlos a Postgre. Nos movemos a otra consola y vemos si tenemos corriendo Postgre. Hacemos un ps-f py grep Postgre y vemos que no tenemos nada corriendo Postgre. Entonces lo que vamos a hacer ahora es levantar una instancia y crear una base de datos. Nos movemos al home de Postgre, en mi caso es el /user local pgsql, y acá dentro del home vamos a crear un directorio que le vamos a llamar data, donde va a estar nuestra base de datos. Una vez que creamos el archivo, todo esto con el usuario Postgre, nos movemos dentro del archivo y vamos a inicializar la base de datos, la instancia, perdón. Si hacemos un ls vemos que está vacío el directorio. Entonces vamos a correr un initet espacio -d con el path del directorio y ahí inicializamos la instancia. Ahí, como vemos, creo los archivos con el dueño Postgre, levantó el clúster que usa Postgre para la instancia, corrigió los permisos si era que había que corregirlos dentro del directorio, creó los subdirectorios, configuró la memoria, el mass connection y algunos archivos más y nos dejó la línea que necesitamos correr para levantar la base de datos. Nos dice que para levantar la base de datos tenemos que correr pg-etl espacio -d con todo el path.
Ahí vemos que tenemos el archivo postgre.conf, que es el archivo de configuración para la base de datos, y el pga-hba.com, que es el archivo de seguridad de la base de datos. Ahí corremos el comando y ahí nos levantó la base de datos. Si corremos psql, nos estamos conectando a la base de datos. Hacemos un /l y ahí vemos que tenemos la base de datos Postgre, que es la que viene por defecto, con 2 templates. Ahora nos queda crear la base de datos que vamos a migrar. Si nosotros nos movemos dentro del directorio del proyecto, vamos al cd config, vamos a ver un archivo que es hora2pg.conf. Ese es el que vamos a configurar. Ahí vemos que tenemos que setear el Oracle Home. El Oracle Home que nosotros tenemos no es el que viene por defecto en el archivo, así que vamos a tener que modificarlo. Si nosotros miramos en nuestro bash, vemos que el Oracle Home nuestro va más allá del que está ahí. ¿Sí? Que nos falta poner la opción /client64/bin, que es donde nosotros tenemos instalado el cliente. Agregamos esa opción en el directorio. Después vamos a la opción para crear la conexión a la base de datos Oracle. Ahí nos dice que tenemos que configurar el Oracle DSN, el Oracle User y el Oracle Password. El DBI es el nombre es Oracle, que es el driver de conexión. Vamos a ponerle el host donde le vamos a poner el IP donde tengo la base de datos. Tengo una base de datos en producción que es lo que voy a pasar a Postgre. La vamos a migrar a Postgre. Ahí tenemos que configurar todos los datos que nos pide. Nos pide el host, el zip de la base y el puerto donde tenemos que conectarnos. Y después más abajo tenemos que ponerle el nombre de usuario que vamos a usar, el system y el password del system. El próximo paso que tenemos que hacer es modificar el esquema que es el esquema que nosotros queremos traer. Yo voy a traer el esquema más chico que tengo en la base que se llama parte. Oracle 2PG lo que hace es exportar esquemas. Si los exporta de a uno, no puede exportar todo junto. Tenemos que exportar esquemas por esquema. Y después de eso ya no tocamos más nada. Después lo que tenemos que configurar dentro del mismo archivo es la conexión a Postgre. Ahí como vemos también nos pide lo mismo. Nos pide el DSN, el user y el password. Descomentamos la opción de cada uno y dejamos todo como está, ya que el DBI va a ser PG, que es el driver. El nombre de la base le vamos a dejar como está, que es test-db. El host va a ser el localhost porque es en este mismo servidor y el puerto es el puerto que viene por defecto, que es el 5432. Guardamos el archivo y continuamos. Ahora vamos a la consola donde estamos conectados a Postgre. Vamos a crear la base de datos. Create database y le ponemos el nombre que pusimos en el archivo configuración, test-db. Una vez creada la base de datos, nos conectamos a esa base de datos y creamos el usuario de la base de datos. El usuario lo vamos a crear con el rol superuser. Nos movemos a la base de datos. Una vez dentro de la base de datos vamos a crear el usuario. Create user test with superuser, con permisos de superusuario. Ahora le configuramos el password, hacemos alter user test with password testing. No, password test le habíamos puesto. Vamos a poner el mismo password. Era with password test. Y ahí ya tenemos creado el usuario con el rol y la base de datos. Si hacemos un /dt para ver las tablas que tenemos, en la base de datos vemos que no nos figura ninguna tabla todavía. Así que ahora nos movemos un directorio hacia atrás y vamos a correr. Vamos a comenzar corriendo el Hora2PG con la opción -3, show version para que nos muestre la versión de la base de datos. Este comando, si está correcto el archivo configurado, nos va a conectar a la base de datos y nos va a mostrar la versión de la base de datos. Bueno, acá no nos mostró nada, porque me fui un directorio para atrás. Tengo que avanzar un directorio y correrlo. Ahí lo corro y ahí me dice que la base de datos es una Oracle 11G Enterprise Edition. Así que el archivo está bien configurado y nos conectó. Ahora como próximo paso vamos a correr el Hora2PG-T que nos muestre un reporte. Nos va a hacer un estimativo del costo que tenemos en la migración, del tiempo y todos los archivos que va a exportar. Le decimos que haga un dump como si fuera un HTML y lo deje en un archivo entre /tmp /hora2.pg.html. Hora2pg, no .pg, disculpen. Ahí, en ese archivo, ustedes van a poder ver todo lo que va a hacer en la exportación. Ahí lo corremos. Esto tarda un poco, así que yo voy a hacer un resumen del video y lo vamos a continuar más adelante. Ahí, como vemos,
nos escaneó todas las tablas. Ahí terminó y nos dice lo que tenemos en cada objeto. Nos dice que escaneó uno de 8 tipos de objetos, encontró un libelink, temporales, índices. Ahora, si hacemos un ls, el próximo comando que vamos a correr ya es para sacar la data de Oracle. Vamos a hacer un export del esquema. Corremos export esquema y le damos enter. Esto también se toma su tiempo, así que también vamos a hacer un resumen en el video para no hacerlo tan largo. Vamos a resumir el video en esta parte. Ahí, como vemos, también volvió a escanear todas las tablas, las 28 tablas, hizo el mismo paso que el anterior y ahora lo que hace es comenzar a crear el esquema que va a exportar. Dentro del directorio esquema empieza a crear las tablas. Crea un archivo table.sql donde van a estar las tablas. Y ahí hace un archivo por cada objeto que va a sacar. Ahí, como vemos, encontró 5 vistas, no encuentra funciones, ahí terminó, y como vemos ahí no ha encontrado nada. Después sí encontró 58 sinónimos, aparte de las tablas, encontró 5 vistas, 2 secuencias, 28 tablas, y ahí nos dejó una línea por si nosotros queremos después por afuera importarlo dentro de Postgre. Pero nosotros lo que vamos a hacer es importarlo directamente a Postgre, no sacar el .sql y meterlo en Postgre, sino que lo vamos a hacer directamente con el comando hora2pg. El próximo paso es darle permiso al usuario Postgre en el directorio para poder correr el próximo archivo, que es el import.sh. Le damos permiso de usuario Postgre, si no, no va a encontrar el path para los creative, los insert y todos los comandos de Postgre. En realidad lo que tenemos que darle es, el dueño de Postgre tiene que ser el import.sh. Ahí nos logueamos como Postgre, nos pasamos con su espacio menos Postgre e ingresamos al directorio. Ahí hacemos un ls y recién habíamos corrido el export-esquema. Ahora vamos a correr el import-all.sh. Para correr este comando tenemos que decirle cuál va a ser el usuario con el "-u", con el "-d" le decimos el nombre de la base, con el "-p" le damos el puerto y con el "-o" le ponemos el password del usuario. Una vez que tenemos todo eso, le damos enter. Ahí nos va a decir que el owner ya está creado, escapó extracción. Nos pregunta si queremos recrear la base, le vamos a decir que no, pues la base ya está creada. Ahí nos pregunta si queremos importar las tablas, ahí le vamos a decir que sí. Ahí, como vemos, hace el create table, esto todo dentro de Postgre. Nos pregunta por las vistas. Yo voy a importar solamente las tablas, no voy a importar ni vistas ni foreign key, porque tienen relaciones entre tablas y nos va a dar error. Ahí nos pregunta por la secuencia. Le decimos que sí. Los sinónimos no los voy a importar, porque tienen referencias sinónimos de otros esquemas. Después voy a mostrar cómo podemos sacar de los esquemas los foreign key, los índices, todo eso para crearlos por afuera. Nos pregunta si queremos los índices y las constraints. Le decimos que sí, porque uno de los dos sí vamos a importar. Nos pregunta por los índices primero, ahí le decimos que sí. Vamos a importar los índices de las tablas. Ahí nos pregunta por las constraints. Yo no las voy a importar para que no tarde tanto, pero si ustedes quieren las pueden importar porque no va a dar error en este paso. Ahí nos preguntan por las foreign key. Las foreign key no las voy a importar, las vamos a sacar después. Les voy a explicar cómo sacarlas, porque si no nos va a dar error en las referencias. Y acá nos pregunta si queremos importar la data de Oracle directamente en Postgre. Le decimos que sí y ahí hace la conexión. Ahí, como vemos, se conecta a la base Postgre con el usuario y va a comenzar a importar todo lo que nosotros le dijimos que sí. Esto también lleva un tiempo, así que lo voy a resumir en el video. Ahí, como vemos, escaneó las 28 tablas y va a empezar a importar ahora los datos. Ahí empieza a importar los datos. Ahí, como vemos, los que tienen registro lo va importando y va poniendo el porcentaje cada uno. La tabla T novedad, por ejemplo, que es una de las más pesadas, aparece, empieza a importarlo. Ahí va poniendo el porcentaje que lleva. Esto también lo vamos a resumir porque si no va a tardar mucho tiempo. Ahí terminó con la exportación. Exportó todas las tablas y todos los objetos de la base, desde Oracle a Postgre. Ahora lo que vamos a hacer es chequear que estén las tablas. Ahí, como vemos, hacemos un /t y ya están las tablas en la base Postgre.
Ahora si hacemos un select con de la tabla que habíamos hecho en Oracle, que era la tabla T personal, vamos a ver si tiene los registros. Y como vemos tiene la misma cantidad de registros, los 13.622 registros. Ahora como próximo paso les voy a mostrar cómo sacar la foreign key y los índices para después crearlos en la base de datos Oracle. Esto que no lo hicimos para que no nos dé los errores de relaciones. Abrimos nuevamente el Ora2PG o nos copiamos otro Ora2PG a otro directorio y lo único que vamos a habilitar es el tema tablas. Vamos al tipo de exportación y le vamos a decir que el tipo de exportación sea tablas para que saque solamente la estructura de las tablas. Ahí corremos el Ora2PG y como vemos nos creó el archivo que se llama estructura.esquema. Si hacemos un tail del archivo vamos a ver que tenemos solamente el esquema de las tablas. Ahí vemos que están las constraints con el create table. Ahora vamos a ver cómo hacemos para sacar las constraints y los índices de estos archivos. De este archivo, perdón. Hacemos un cat de la estructura con un grep for key y lo sacamos a un archivo. Y lo mismo vamos a hacer para el index. Y ahora sí chequeamos el archivo estructura fk, ahí vemos que tenemos sacado la constraint con la sentencia correr. Lo único que tenemos que hacer es copiar eso y correrlo en el Postgre. Lo mismo para el índice. Corremos el archivo estructura y vemos que tenemos la sentencia de create index con el índice que tendríamos que correr en Postgre para volver a crearlo. Bueno, hasta acá vimos cómo migrar una base de datos Oracle a Postgre. Cualquier duda o pregunta me las pueden dejar en los comentarios del canal que se las voy a responder. Suscríbanse al canal, activen la campanita para estar atentos al próximo video. Nos vemos en un próximo video. Chao.